O en el caso de unos agregados, ¿no? Los agregados también tienen sales, sulfatos. Por eso que para utilizar los agregados para concreto hay que hacer el análisis químico, ¿no? Para que tengan sales, sulfatos. Y con eso recién, primero verificamos que no haya sustancias nocivas que puedan afectar la calidad del concreto, ¿no? Entonces hacen las pruebas previas. Si tenemos un agregado que cubre los requisitos, y ahora sí empezamos en el diseño de mezcla y la propiedad física. Entonces los ladrillos también es igual. Entonces puede ser que la materia prima tenga presencia de sales y eso aflora en la superficie por el contacto con la humedad o el agua. ¿Okay? Fluorescencia, presencia de sales. Entonces, por lo general cuando los muros se van a levantar, luego viene el tabajeo, ¿no? Cuando viene el tabajeo ya no pasa nada, en principio no se evaluó mucho al respecto. Pero si tenemos una edificación o un centro comercial o un restaurante, ¿sí? Donde tienen el muro, dice el muro caravista, ¿no? ¿Qué significa que los muros de alrededor van a ser caravistas? Que en el DRG, perdón, en el mortero se ha tenido un cuidado en no Que el no dejar mortero, el rival. acabado, la junta es mucho más especializado porque es visible, ¿no? Sí. También es visible porque el muro no se va a tarrajear, o sea, el ladrillo tiene que quedar impecable, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando se levanta el muro, pasado el tiempo, tiene que tener un color uniforme, ¿no? ¿Qué pasa si a la semana o al mes aparecen manchas blanquecinas? En principio, es caravista, ya no, porque ya ha sido alterado, ¿no? Ya ha sido alterado. Entonces, en este caso particular, por efecto del afloramiento de las sales, ¿no? Las sales se cristalizan, están dentro del ladrillo, aumenta su volumen, 9-10%, genera tanta presión interna que lo degrada el ladrillo. Por eso aquí vemos ladrillo tan pulverizado, ¿no? Uno es producto del propio ladrillo, otro es producto del suelo, también, por eso los inventamos en suelos amistosos, ¿no? Entonces ustedes ya conocen esos efectos. Entonces, en este caso particular, cuando quieren construir ustedes una edificación, un centro como un colegio, lo diga caravista, pues muy aparte de los ensayos que hemos visto, es una verificación de la eflorescencia, porque esos ladrillos van a ser para ese muro, porque es caravista. Entonces, ahí usted tiene que solicitar el ensayo de fluorescencia, ¿no? Para ver si efectivamente estos materiales del ladrillo presentan sales en su exterior. Entonces, una forma de reflejarse es mediante el ensayo de fluorescencia, ¿no? Justamente ahora le voy a explicar al técnico cómo es el ensayo. Se trae, ¿sí? ¿Sabemos qué tipo de sales son las que afloran de la humedad del ladrillo? Las sales convencionales que pueden tener el agua, la arena, el agua de playa, esa sal, casi todas las sales son lo que afloran. Tenemos las sales aloideas y las sales oxidales. Claro, hay varios tipos, ¿no? Así como arcillas expansivas, hay una serie de tipos. Pero la norma nos deja medir eso. A las sales, ¿no? ¿Te acuerdas la clasificación de sales? Tenemos las sales oxidales y las sales aloideas. Ya. ¿Se llegó a saber qué tipo de sales es con mayor frecuencia que afloran? No tenemos. En general, las sales que, de acuerdo a las sales que hacemos en el análisis químico, por ejemplo, cuando vemos, estamos indicando para el efecto de la arena, para el concreto y la piedra, se hace el ensayo químico de la sal. Llevamos un laboratorio, ahí nos indica solamente la cantidad de sales por parte por millón en porcentaje. En función de esa cantidad, si es superior al permisible, entonces el concreto se recomienda para que resista eso, por ejemplo, tienes que utilizar un tipo de cemento adecuado y un tipo de resistencia, ¿no? Para contrarrestar eso. Entonces, no especifica el tipo de sal exactamente. Dice en función a la cantidad de sales. Entonces el laboratorio, repito nuevamente, te da un valor en el análisis químico, por porcentaje o parte por millón. Entonces, si usted ve en el reglamento de la S060 de concreto armado, hay una tabla, ¿no? Posición de sulfatos. Entonces, cuando usted hace el análisis químico de la arena, sobre todo de la arena, entonces usted va a encontrar esos valores que le da el químico. Y eso usted lo verifica ahí en esa tabla, en la S06, creo en la tabla 8, me parece. Entonces, en función a ese nivel que dice insignificante, moderado, severo. Entonces usted ubica solamente el resultado que nos da el laboratorio. En función a la presencia, a la cantidad. No especifica el tipo de sal exactamente, no así al detalle, ¿no? Simplemente sales respecto a la calidad. Entonces, en función de esa cantidad de sales que figura, vamos al reglamento y ahí te indica qué cemento va a usar y qué tipo de resistencia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar unos agregados que tienen una buena cantidad de
una condición moderada. Ya usted va en la norma y la única forma para contestar esa cantidad moderada es utilizar un cemento tipo 2, ¿no? Y una resistencia de repente 280. Pero si es muy severa, ese cemento tipo 5 y resistencia 315, ¿no? Por una estructura que estaba en contacto con el agua de mar, por ejemplo un muelle, ¿no? Ese muelle ya hay una necesidad de hacerle análisis químico. Los agregados sí, de todas maneras, ¿no? Pero su grado de exposición, ¿cuál es? Del muelle, el más crítico. Agresivo. Claro, tenemos dos niveles, ¿no? La presencia de sal es un factor que está en los agregados donde usted va a elaborar concreto, pero el medio, donde está esa losa, el agua de mar. Ya el agua de mar es la condición más crítica, ya no es una condición muy severa. Entonces, ¿qué cemento nos recomienda ahí el reglamento? 5 más, por lo que dice. ¿Y qué resistencia? 0,40. Ya, excelente. La relación agua-cemento es el 0,40. Entonces el reglamento solamente te indica cómo vas a contrarrestar esa cantidad, no te especifica el detalle de la sal. Claro que debe haber una clasificación más al detalle, ¿no? Esto quiere decir que en esa estructura que esté en contacto con el agua de mar voy a tener una relación agua-cemento 0,40. Pero una relación 0,40 no se logra sino más, es cualitativo. Claro, una relación agua-cemento 0,40 y te dice resistencia mínima 350, las probetas. O sea, las probetas tienen que ser más allá de 350. Pero si tú diseñas con 0,40 te puede salir hasta 400. En el tema de durabilidad ya se diseña en función ya no al F', sino a la relación agua-cemento. Máximo 0,40. O sea, ¿puedo diseñar con 0,41? No. 0,39, sí, ¿no? Entonces, en las tablas del reglamento, sí, en función a la presencia de sales, indican qué cemento va a usar y qué resistencia. Pero no te especifica al detalle qué tipo de sales es, ¿no? Por eso se trabaja así de manera general. Y en el ladrillo tampoco no nos dice, ¿no? Pero sí solamente es una forma de que se pueda reflejar la presencia de sales sulfatas, ¿no? Es por ello que los fabricantes, los que fabrican ladrillos, también tienen que hacer el análisis químico de las sales, ¿no? Entonces lo traen al laboratorio para que vean la presencia. Si es muy alto, no deberíamos usar como cantera, ¿no? Por ejemplo, Nikon tiene su cantera en Dinamarca, lógicamente, pero antes de elaborar concreto, ¿ellos en qué han pensado? En sus agregados. Claro, la cantera, ¿de dónde voy a extraer? Entonces ellos, hace 40, 50 años, buscaron dónde. Primero tipo roca. ¿Qué tipo de roca necesito para elaborar concreto? Rocacigna, sedimentaria, metamórfica. Ahí sí podemos ir al detalle. Entonces las más duras son las rocacignas. Entonces Nikon escogerá la cantera donde hay rocacignas, ¿no? Diorita, granadita, ¿no? Ahí sí va el detalle. Entonces sabemos que esos agregados están muy bien. Ahora el segundo paso sería ver si tiene sales sulfatos. Hacen el análisis químico y de acuerdo al reglamento que se tiene, supuestamente no tiene, ¿no? Porque si no, no sería como cantera. Entonces esa es su cantera de Nikon, ¿no? Entonces ellos trabajan su concreto premezclado con agregados que tienen sal o que no tienen sal. No, lógicamente no tienen, ¿no? Porque le hacen control de calidad. Usted como cliente le pide su estudio de agregados. Y usted sí ahí le pide el detalle, ¿no? Si tienen sal de sulfato, entonces Nikon le dará una respuesta porque están ustedes en todo su derecho, porque son un cliente, ¿no? Indicarle que ustedes cumplen con la normatividad. O día que me están comentando al respecto, por ejemplo, la cantera del Nikon, con respecto, bueno, yo he ido allá pues cuando era jefe de práctica hace varios años, con mis alumnos íbamos, también tienen su laboratorio ellos, igual que ustedes están diciendo, tienen su laboratorio. El técnico de agregados hace granulometría y todas las propiedades físicas en la mañana, y en la tarde también, todos los días, porque tienen varias áreas, ¿no? Y solamente un ejemplo. Con respecto a la malla 200 en esa época, ellos tenían 13-15% de la malla 200, unicornio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Está bien o está mal? No está cumpliendo con la norma, ¿no? Tiene que ser menor al 5%. Y la piedra 1%. Entonces, ¿pero ellos qué hacen? Lavan todos los arenas. Ahí tienen unas grandes lavadoras, hay unos que tienen costos, con sus grandes lavadoras. Y toda la arena lo lavan. Y nuevamente hacen ingresar la malla del sitio y ya está por debajo, ¿no? Entonces en ese caso ellos han solucionado un problema, ¿no? Y mejor arena lavada, tierra lavada mucho más, ¿no?
Bueno, eso es lo que puede encontrar ahí. Bueno, en este caso solamente se quiere ver si aparecen las sales sulfatos, como el florecido. Después del ensayo, ahora el ensayo le voy a explicar acá a los técnicos. Entonces, después del ensayo, lógicamente se traen 10 ladrillos, 5 ladrillos van al proceso y 5 ladrillos los guardamos para comparar, ¿no? 5 pasan al ensayo y 5 los dejamos ahí para ver qué ha pasado después del ensayo. ¿Cómo se hace el ensayo? Le voy a explicar a los técnicos. Si al final del ensayo sacamos estos que han pasado por el proceso y aparecen pues con manchas blanquecinas, ¿no? Entonces comparamos con el original no tiene nada, pero nosotros sí. Entonces, ya en el informe hay 2 niveles. No hay fluorescencia o presente fluorescencia. Son 2 datos. Puede haber una mínima, a veces en los perímetros nomás aparece fluorescencia, ¿no? Se coloca como observación, ¿no? Alguna presencia. Se hace un comentario, porque la norma ahora es muy contundente. Es, ¿hay o no hay? Pero a veces aparece un poco. Sí aparece, ¿no? Pero hacemos el comentario. Pero más antes las normas sí dividían, ¿no? Que permitían hacer comentarios, ¿no? Pero ahora no dice si es florecida o no es florecida, ¿no? Entonces podemos adjuntar fotos también al informe si el cliente quiere, ¿no? Bueno, tenemos como clientes diferentes empresas ladrilleras, la pirámide que hace su ensayo permanente, ¿no? Casi diríamos solamente el 10% habrá presentado, ¿no? Ha disminuido bastante, ¿no? Porque ellos ya saben también que la norma les pide, ¿no? Y lógicamente es obligatorio, eso sí es obligatorio para muros canalistas. Pero también puede ser obligatorio para los muros convencionales, ¿no? ¿Quién define eso? El arquitecto. Claro, el arquitecto, porque el arquitecto es el más detallista, ¿no? Entonces puede colocar el expediente técnico que los ladrillos, ya sea caravista o no caravista, no deben presentar inflorescencia. Ahora, pregunta final para dejarlo a los técnicos. Este ensayo, a usted que está atento a la prensa, este ensayo usted solicitaría después que hemos levantado los muros o antes. No, pero antes. De acuerdo a lo que hemos comentado. Antes, pues, ¿no? Antes sería lo más adecuado de los ensayos de levantar el muro. ¿Por qué? O sea, cuando ya levantan los muros, ya entra agua y ya se ha contaminado, se puede decir, el ladrillo, ¿no? Como dice ahí, yo necesito saber si va a presentar la fluorescencia, como dice ahí, cuando hace contacto con el agua. Entonces, tengo que hacerlo antes de que haya entrado en contacto. Ah, claro, antes. Pienso yo. Ya le he hecho 2 preguntas, uno ya. ¿Qué he hecho acá? Ahora que esté bien, pues. A ver, si cuando yo ingresé al aula, lo saludé, ¿no es cierto? Y después, las primeras vistas, ¿qué se hacían los materiales en la obra? ¿Qué tenemos que hacer a los materiales? Lo primero que se tiene que hacer. Verificar, inspeccionar Control de calidad. Control de calidad. Antes de que Control de entre. calidad. Yo, como he dicho, todos los materiales, antes de empezar la obra, tienen que pasar un control de calidad. ¿Se rechaza o se acepta? Claro, entonces no es que yo de frente levanto el muro y después hago el ensayo, no. Porque de repente, ¿qué pasa si hago después? Ha pasado eso. Justamente ha pasado porque no han ido a la clase, ¿no? ¿Por qué? Lo han levantado el muro y lógicamente no sabemos qué va a pasar a ciegas, ¿no? Puede ser que no pasó nada, pero había casos que se había fluorescencia. El caravista es peor todavía. Entonces, y después han querido hacer el ensayo, pero ya muy tarde, ¿no? Entonces, en ese escenario, ese muro es capaz de ser demolido, porque no se están pidiendo parámetros estructurales, sino caravista, ¿no? Entonces, para esos casos es importante este ensayo, ¿no? Caravista. Y en general, ¿no? Pues ya casi como conclusión, fueron las primeras palabras que le indiqué en clase, que todos los materiales antes de pasar a utilizarlo en la habilitación del acero, en hacer mi concreto, primero tenemos que verificar que nuestros materiales cumplen los requisitos. Además, en obra están los ingenieros de calidad, los chalecos de calidad. Esa es su función de ellos. Ellos justamente chequean todo el proceso, ¿no? Todo el proceso constructivo. Lo primero que ven justamente es la calidad de los materiales, después van al proceso constructivo, ¿no?
chequea si los procedimientos de incorporados están bien, la losa aligerada, todos esos aspectos. El ladrillo de techo también debería pasar un control de calidad, el ladrillo de techo. No. Bueno, Pero por lo general estructuralmente, no se hace, estructuralmente el se ladrillo de desconoce. techo no tiene ninguna responsabilidad estructural, ¿no? Pero bueno, Pero sí hay un control de calidad que es flexión. Ah, ya. O sea, el ladrillo de techo sí tiene que pasar un control de calidad que es flexión, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hacemos flexión? Aparte de ensayo de compresión, de flexión también viene varios ensayos. Flexión, ladrillo de techo. Pero ¿no? imagínate, es necesario tener un ladrillo de techo porque a veces cuando se humedece antes del vertido de concreto, tiene sus propiedades mecánicas y durante la ejecución se empieza a fracturarse y estas fracturas forman parte de los elementos horizontales. Hablamos de vigas o grietas. Es necesario saber. Porque si lo dejamos salir al desvío, cuando tú ves estás pisando, pasa todo como una mina de saca revienta todo. Todo el material que interviene en obras se tiene que tener su control. Claro, pero los ensayos que tenemos que controlar, si podemos todos sí, ¿no? Pero todos los que están en el EPT técnico, en el EPT técnico están todos los materiales, ¿no? Ahora estamos viendo los convencionales, ¿no? Entonces en las otras clases van a ver, primero han visto agregados, ahora han visto albañilería, después van a ver concreto, ahí va a haber más ensayos, cemento, Madera. acero, por ejemplo, ayer puse el FIE, ¿no? FIE 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa 4200 kilogramos por centímetro? ¿Qué representa eso? La resistencia del fierro. El grado de fluencia del acero, ¿no? ¿Cuánto resiste? Claro, pero ese grado de fluencia se refiere al acero formado. O sea, ¿qué estamos haciendo? Control de calidad. ¿Cómo verificamos eso? Ya por Dios va a surgir. Un ensayo. No va a estar. Ácido nítrico. Ya, entonces va a ser el ensayo de tracción, y en el ensayo de tracción van a ver esfuerzo en la fluencia, esfuerzo en la tracción y elongación. Esos tres valores es parte de la norma ACTM a 615. Entonces, ese acero por que te vende aceros Arequipa, si es Perú, Turquía, Belgo, cualquiera sea, pero que sea ese acero por tiene un requisito de calidad. Todos, ¿no? Y todos los días pues deben salir. Entonces, ese acero también, cuando yo también pregunto así en las charlas, si han hecho ensayos en el acero, en Cusco también enseñaba, casi el 80% no hace ensayos. No, el acero es bueno, ya saben. Al cemento peor, habrá hecho 1.5%. Al agua. El agua, tenemos ahí un ingeniero que venía a hacer su diseño en mezcla, ¿no? Y pedía que su agua pues, cumpla, ¿no? Todos los parámetros. Él sí medía pues, todos los controles de calidad. El agua hacía como 5 veces. Por favor, no hagan su diseño porque esta agua no me cumple. Es minucioso, ¿no? Entonces, todos los materiales tienen que pasar control. El ladrillo de techo te piden 2 kilogramos por centímetro cuadrado. De fricción, perdón. Flexión. Sí. Claro, usted dirá, pues no trabaja estructural, pero es un control. No, pero de calidad. ahora pensando en eso es importante, ¿no? Porque pasa la gente, el mismo concreto, como dice Claro, el ingeniero, pero puede... la norma dice eso. Pero si vemos otro punto de vista, también se puede decir telopor. ¿No? Pero también vale utilizar concreto ligero, telopor, ¿no? O hay distintos materiales, pero el telopor no nos piden el ensayo de control de calidad, ¿no? Pero si existe para el techo, sí. Entonces sí existe, ¿no? Entonces hay muchos materiales que existen. Entonces, en general, como parte ya de la conclusión es que todos los materiales tienen que pasar un control de calidad. Todo se hace antes, no después. Otra cosa es que el supervisor no te diga nada, ¿no? Pero más adelante puede venir alguien y puede seguir en formación. No hay casos extremos que se ha construido y ni siquiera se ha sacado una prueba. Pero al final viene la municipalidad y hay un ingeniero, ¿no? Va a chequear, a ver, no, ¿han sacado pronto? No ha sacado. Y entonces no te da pues, algún certificado de la municipalidad, qué sé yo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sacar testigo diamantino. Sacar testigo diamantino para ver la calidad concreta. Es como la ruleta rusa de la diamantina, porque sacas 30 diamantinas, porque no has sacado nunca un edificio de 20 pisos. Si las 30 diamantinas pues tienen un costo, ¿no? Cada diamantina creo 400 soles.
Ya, pero lo bueno sería que los resultados te salgan bien. Pero si te sale mal, Demoler. esa estructura ya está ahí. Una pregunta. Si sale diamantina, si sale puro concreto y yo salgo con fierro, ¿el fierro se descarta o también se sale? No se descarta. O sea, primero, lo ideal es que saques la muestra sin acero. Porque bueno, se hace un detector de metal, ya saca la muestra. Pero si por ahí, cuando nosotros vamos ahora, porque nos piden, nosotros sacamos pues sin acero. Sin acero. Pero a veces nos traen también los clientes. Como le dije también ayer en la clase, Viene con acero. a veces viene con acero. Entonces eso no se ensaya. No vale, ¿no? Porque lo que queremos ver es el concreto, no con acero. ¿Saldría más alto o saldría más bajo? Puede salir menos porque hay un elemento ahí que La adherencia. valora la adherencia, ¿no? Claro. O a veces traen diamantinas fisuradas, tampoco, no va a reflejar, ¿no? Bien, entonces, finalmente, creo que aparentemente estamos dando ya las conclusiones finales. Lo dejamos acá a los técnicos que nos expliquen la parte de fluorescencia, ya la parte del ensayo. La interpretación ya lo hemos comentado, ¿no? Faltaría succión más. ¿Perdón? Succión faltaría. Ya eso ya lo vamos a ver con los jóvenes. Pasamos aquí, y ¿qué más? ¿Cuál? Flexión. Vamos a dar un examen. En esa fecha, si que no cumplimos, ahora lo hacemos ahí. Porque ya hemos cumplido. Bien. Profesor, disculpe, una última pregunta. Correcto. Si nos falta uno o dos ensayos, eso lo vamos a hablar en el examen. Ya. Para complementar eso, para que tenemos. Sí. Quería comentarle sobre el escenario de la fluorescencia. Normalmente lo traen los mismos productores de ladrillos, o es que también ha habido casos en que lo trae el residente, la obra, lo trae y quiere verificar el lote de lo que están trayendo los ladrillos antes de Los construir. pobladores. No, la obra misma, o sea, ¿quiénes traen normalmente para fluorescencia? Los mismos productores de fabricación de ladrillos que necesitan validar, ¿no? Y de ahí tener su certificado de calidad para su técnica de su lote, de su batch, o o también había casos en que traen las mismas responsables de obra que quieren verificar lo que le están trayendo. Ya, hay tres escenarios. Gracias. Primero, el poblador común y corriente. Okay. Nosotros mismos construimos nuestra casa. Nuestro ladrillo lo traemos al laboratorio para ver si tiene fluorescencia. No. O sea, la autoconstrucción no trae, no sabe que existe tampoco. Las ladrilleras, sí. Ahora, todas las ladrilleras, tampoco lo traen. Las artesanales, sí, industriales casi no traen, desconocen. Pero los industriales sí. Porque ellos saben que están vendiendo a una obra en particular. Y en esa obra hay un ingeniero, hay un supervisor, no solo pero pequeño, por detrás de ellos hay un expediente técnico. Y en el expediente técnico, ¿qué cosas están? Las especificaciones técnicas. Entonces ahí, como les decía, puede pedir fluorescencia, ¿no? Entonces las empresas ya saben que es así. Entonces ellos traen, solo decía que traen las diferentes empresas, el motu propio traen, porque ellos tienen que mostrar un certificado. No, ¿cómo le vamos a comprar? El siguiente, ¿cómo le va a comprar si no tiene eso? Ese es el segundo. El tercer escenario, el residente, por orden de la supervisión, o también el residente de motu propio, tiene que hacer lo que es obligatorio, parte del control de calidad. O sea, es obligatorio el residente supervisor y también el mercadería, ¿no? Tiene que estar en contacto con el conocimiento. Pero faltaría otro caso más. La entidad también. Dentro de su área de ingeniería, cuando hay una colaboración entre supervisión y residencia, la entidad también puede intervenir. No, ¿cuál empieza? O sea, en un proyecto tenemos, si la supervisión y residencia se tiene a confabularse, la entidad también puede tomar esos atributos y llevar su muestra para el laboratorio. ¿En el dueño? Claro, la entidad. No, pues justamente el dueño contrata la supervisión. Para que... Se ha dado casos. Por eso te digo, ¿no? ¿Por qué sucede? Por ejemplo, hay una frase, no, tomar medidas preventivas para evitar medidas correctivas. Pues en obra a veces lo que se ha generado últimamente los famosos grupos económicos. En un proyecto gana el mismo dueño, tanto contratista como supervisión. ¿Ya? Esos son los grupos económicos. La entidad también tiene su departamento de ingeniería que puede tomar esa atribución para poder llevar la muestra. Por eso que se llegan a problemas judiciales, ¿no? Contratar a la voz y todo eso.
Porque ya- No, ya eso ya depende pues, del dueño. ¿No? El dueño es el que contrata la supervisión. Ahora, si el dueño de moto propio quiere chequear la supervisión, ya es otra cosa. Pero eso no está normal, pero es propio y inherente a cada empresa constructora. Así como en el Poder Judicial, ¿no? La OCMA creo que se llama, ¿no? OCMA. ¿No? Que chequea a sus jueces, ¿no? Lo está haciendo un seguimiento, ¿no? Algo como la OCMA. Puede ser, pero ya es algo interno. Pero en el Poder Judicial sí funciona eso, ¿no? Tienes un juez que está chequeando un caso, pero la OCMA está detrás de ellos para ver si hay códigos. ¿No? Y ahí sí se manda todo. En la parte civil seguramente debe haber eso, pues, ¿no? Sí, una pregunta. A veces veo los informes de ruptura de comprensión de probetas, veo que viene también el peso de la probeta. ¿Por qué hacen el peso de la probeta para la comprensión? ¿Tiene alguna influencia? ¿Significa algo? ¿Hay un promedio? En el informe, La masa, el tío. informe de rotura te piden densidad, ¿no? Entonces, puedes reportar densidad como no. Si el cliente no te pide, no le pones densidad. Pero si te pide, sí le tienes que dar densidad. Entonces, pero para dar densidad tengo que dar el peso. Entonces ahí tiene que partir la densidad. Es opcional. Sí, pues. Muy jóvenes. Con ustedes, Alex y Raúl. Ensayo de fluorescencia. Gracias, profesor. Gracias. Muy jóvenes. Este es el ensayo. Ratito. Si falta algún ensayo,